Buenos días, buenas tardes. En esta parte quiero tratar el tema de la seguridad eléctrica que tanto se habla y el tema del gas natural y su contratación. Quiero hacer una revisión conceptual para comprender un poco tanto cómo funciona el negocio eléctrico, sobre todo para el generador que compra gas, y por qué necesitamos hacer red de gasoductos. Pero no debemos de pretender cargarle todo el peso a un generador eléctrico que es un usuario más. Entonces debemos enfocar bien el problema. ¿Se necesitan gasoductos? Sí se necesita. Lo he dicho hace muchos años. Porque el país necesita estabilizar mejor el recurso. Ya ante la venida de más renovables es mucho más importante tener gasoductos. Nos permite tener un sistema más confiable y que pueda resistir cualquier cambio que pueda haber. Ese es el concepto del gasoducto. ¿Ya? Al igual que la transmisión eléctrica, que lo voy a explicar en, en la sección correspondiente. Bien, primero tenemos que darnos cuenta que la potencia es una creación nuestra, la creación de Chile, ya lo he dicho en varias ocasiones, y su conceptualización es para pagar reserva térmica. La reserva es térmica siempre. Mercados competitivos como el de Estados Unidos o de Europa, su crecimiento es muy bajo, por lo tanto, preocupación por la reserva no hay. Entonces, en esos mercados donde operan operadores independientes del gobierno, hay libre declaración del costo variable para que en esa declaración uno pueda recuperar la potencia. La potencia quiere decir la inversión de la máquina. Se le pone un tope, $1,000 el megavatio hora, uno puede ver en algunos sistemas de Estados Unidos. El tope te protege contra el abuso del poder del mercado, pero el tope le permite a ellos decidir en qué momento recuperan su potencia. En cambio, mercados como el nuestro, yo le llamo de competencia supervisada, porque la generación siempre es competitiva, ¿ya? Pero tiene crecimientos muy altos, puede estar entre el 3 y 8% por año. Con esos crecimientos uno tiene que hacer planificación de más largo plazo. Y esa planificación lleva a poder decidir algunos recursos. Por esa razón es que el Estado interviene y dice, oye, necesitamos la reserva. Entonces la reserva se saca contrato de reserva fría, ¿ya? Pero las renovables, entendamos, tienen costo variable cero. Son primeras en el despacho. Y en esa operación de primera en el despacho lo que hacen es desplazan a la térmica y hacen que la térmica absorba la volatilidad de la renovable en la producción. O sea, una térmica está sujeto a cómo la renovable puede tener energía, porque el problema de la renovable es la volatilidad en el uso del recurso, la producción de recursos, digamos. Entonces, la térmica, ante ese riesgo, necesitaría que el recurso sea variable, porque si su operación es variable, el recurso también tiene que ser variable para ellos. Entonces, asumir mucho costo fijo en el recurso, llámese el combustible, es un problema. O sea, comprar diésel no es el problema para ellos. Pueden pagar $200 el megavatio hora por el diésel y cobrar $200 y no ganar plata, pero no asumieron ningún riesgo. Pero conforme bajan en la escala de los precios, o sea, el recurso se hace más barato, pero más fijo, absorbe más riesgo. Ante eso, en el Perú, cuando se diseña camisea, se entendió eso, ¿ya? Y por eso se le dejó a la central térmica que ella defina su costo variable. Copiando un poco lo de Estados Unidos, decimos, oye, ¿por qué nos hacemos problemas si podemos poner un tope? Y el tope no va a ser $1,000, va a ser el costo si fuera al 100% variable, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Así ha funcionado hasta el 2021, pero dado una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y donde el Ministerio y Ocinimiento tuvieron que acatarlo, cambiaron la forma en que el combustible gas natural es tratado dentro del despacho económico. Y se dice que hoy día todo es variable, lo cual no es cierto, pero eso le complicó la vida a los generadores
haciendo que algunos quiebren. Entonces lo que tenemos que evitar es que otros quiebren, porque la competencia con las renovables viene fuerte, porque las renovables tienen prioridad en el despacho. Entonces, para poner unos números redondos, nosotros estamos más o menos por los 60 teravatios hora, ¿ya? De eso, 60 teravatios hora, uno diría 51% es hidráulica y 38% es gas de camisea, ¿ya? Números redondos. Pero eso puede cambiar según el desarrollo de las renovables. O sea, como energía, el gas puede o mantenerse o bajar como energía, 22 teravatios hora. Pero en la época en que vienen crisis, como la del año 2022-2023, una crisis del Niño, el gas estuvo presente. El gas está presente para evitar que la falta del recurso renovable afecte al país. Pero esa disponibilidad de gas no se tiene que confundir, ¿ya?, con el tema de que el responsable de poner la disponibilidad es el generador térmico. No. El generador térmico opera con su reserva térmica, con la máquina. El precio de la potencia paga solamente la máquina. El precio de la potencia no paga el gasoducto, no paga nada de esos costos fijos. Entonces el generador térmico no puede asumir esos costos. Entonces tiene que haber una reserva de transporte de gas, ¿ya?, limitada o planificada, como queríamos ponerlo, ¿ya?, porque el gas es limitado, es una cantidad fija que existe. Entonces eso nos lleva a hacer planificación en el transporte del gas. Pero revisemos un poquito más el tema de la comercialización del gas. En esta figura separo costos fijos y costos variables, ¿ya? La molécula normalmente tiene una parte que es fija y a eso le llamamos take or pay, es un pago mínimo. Y los excesos de ese mínimo se pagan como variable, ¿ya? Hoy día Pluspetrol eso lo ha mejorado, lo ha relajado y lo ha ajustado a la demanda. O sea, es casi podríamos decir que hoy día la molécula es casi variable para un generador. El transporte, que es más o menos 1.3 dólares el gigajoule, normalmente se basa en contratos firmes o contratos de ship or pay, SOP que le pongo aquí, ¿ya? Y los excesos de esa capacidad que uno ha contratado se le llama interrumpible, o yo le diría es un costo variable. O sea, ese tipo de esquema de contratación se sustenta cuando uno quiere ampliar ductos, cuando uno quiere garantizar un pago o cuando el transportista necesita bancar un proyecto. Eso es claramente así funciona. Mercados como el nuestro necesitan los ship or pay. Mercados como Estados Unidos, donde existe una gran red, ya los costos se han variabilizado. La red funciona igual que la transmisión eléctrica, no necesita los contratos. La distribución, aquí pongo el precio más o menos de Lima, 0.5 dólares el gigajoule. También opera con ship or pay, pero su ventaja es como la conexión de la última milla o el último kilómetro, donde la central se conecta a la red grande, a la red de transporte, a la red troncal. Puede ser del transportista o del distribuidor. En ese último kilómetro se necesita garantizar el pago de eso último. Ya, eso normalmente se requiere un ship or pay por eso. Y ahí no tiene problema un generador de hacerlo, porque sabe que ese ducto está dedicado hacia él, ¿no? O sea, mayormente, o sea, lo puede usar otro más, pero ese es lo importante. Entonces, podríamos señalar que cuando uno tiene costos fijos, ¿ya?, el generador eléctrico asume más riesgo. Menos riesgo para el que vende el gas, o sea, cualquiera de las actividades. Y viceversa, si uno pone más costo variable, el generador eléctrico tiene menos riesgo, puede entrar al negocio mucho más fácil, pero el transportista, distribuidor, ya es el que ve el riesgo y dice, de repente no hace el ducto, o de repente sube las tarifas, porque ese es el equilibrio, la tarifa está asociada al riesgo que uno ve de negocio. Entonces, esto hay que entenderlo. Esto fue el diseño básico, pero hoy día estamos en una situación donde tenemos que adaptarnos a los cambios.
Ya como le dije, la sentencia del 2021 dijo, miren, páselo todo a costo variable. Entonces, ante eso, el ministerio también tiene que darse cuenta que hay que adaptar muchas cosas si queremos expandir nuevos ductos. Tenemos que entender esta parte. La reglamentación, la ley, las leyes básicas están dadas. Faltaría hacer ciertos ajustes para que se pueda ampliar los ductos que necesitamos, porque necesitamos hacer ductos al norte y al sur. Es la mejor forma de llevar el gas con las redes troncales. Entonces, hoy día, si hablamos del gas natural, desde que inició Camisea ha cambiado el precio. De un precio casi de $2 el gigajoule, hoy día estamos casi en $3.8 el gigajoule. Las redes es un 47% del precio y la molécula es un 53%. Como ya había señalado, Pluspetrol ha ajustado sus contratos para que ese valor de la molécula sea variabilizado, ¿no? Para que el generador no asuma muchos riesgos por firmar un contrato de suministro de molécula. O sea, en cambio, el transporte, la distribución, esos son costos más fijos para el generador eléctrico. Pero él define qué cantidad debe de contratar. O sea, la cantidad lo puede definir él. El problema es que es la forma del contrato. Entonces, como hablamos de economía y seguridad energética, he querido tocar el tema de un ciclo simple. ¿Ya? Aquí le pongo CS, ciclo simple, con un rendimiento del 40%. Veamos el problema que tiene si quisiéramos que la reserva sea gas natural. Es la mejor solución para el país, que buena parte de la reserva está hecha en gas natural. Y las reservas frías que están en el norte y en el sur del país, en teoría son duales. Así fueron licitadas. Lo único que necesitan es el gas. O sea, ya por la máquina no hay que preocuparnos porque existe el ducto. Por lo tanto, ya tenemos la reserva preparada para el gas. El otro tema es adaptarlo al contrato. Y por eso quiero hacer esta explicación. Para el caso del gas natural, el consumo específico de combustible dado acá por CS es 4 gigajoules por megavatio horas entre el rendimiento térmico. ¿Ya? Si lo multiplico eso por las horas al año, llamado H, tendría un consumo específico expresado en gigajoules kilovatio año. Este es un costo fijo. Lo estoy colocando ahí para darnos cuenta de qué nivel es el costo fijo si asumiría el generador eléctrico el transporte de gas como costo fijo. ¿Ya? Entonces pongo el costo fijo del transporte. Pongo la misma fórmula, pero digo, este es el costo fijo del transporte. Consumo específico por la tarifa de transporte, por el factor de recuperación, el factor de referencia a la contratación. Voy a asumir eso 100%, solamente para que se den cuenta la magnitud. Entonces, esta es la misma expresión, lo reacomodo un poco, ¿ya? Y está siempre expresado en dólares kilovatio año, porque la tarifa está en dólar gigajoule. Entonces, el caso máximo es todas las horas del año, 8.760 horas, con la tarifa de transporte de 1.3 dólares gigajoule y con un FRC de 100%, como que contratara un ciclo simple al 100% del gas para operar en cualquier situación, con gas. Si esto lo reemplazo en esta ecuación, pongo los valores y me va a dar $114 kilovatio año. $114. Para que se den cuenta algo, el precio de la potencia, en este ejemplo, yo le pongo $66 kilovatio año, es lo que es el precio que paga una máquina de punta con diésel. La pregunta es, si usted opera con gas natural, ¿usted pagaría 114 por transporte para cobrar $66? ¿Se da cuenta que es ilógico? O sea, nadie va a contratar transporte fijo por un año para cobrar 66. Y esa es la lógica que se dio cuenta el ministerio, ya Yossi Nermín, cuando dijeron no podemos funcionar así. No va a haber reserva. Sencillamente nadie va a hacer una reserva de gas a menos que el gas sea variable para ellos. El ciclo combinado puede soportar algo. No voy a tratar el tema del ciclo combinado. Voy a tratar más el tema del ciclo simple porque es el que da
seguridad al sistema. ¿Qué preferimos, tener un ciclo simple con gas o un ciclo simple con diésel? Porque el señor puede tomar la decisión de irse al diésel y sin ningún problema recibe $66. Por lo tanto, la seguridad del sistema lo da la máquina, no importa el combustible. Pero si nosotros queremos tener una seguridad y una economía, quisiéramos que haya ducto para también la reserva. Una cierta cantidad, no 100% la reserva, una cierta cantidad. Y con eso mejora la economía de todos. Entonces, en esta muestro cómo para un ciclo simple, en forma referencial, pongo sus costos. Desde su forma de contratación y de asumir los costos fijos. O sea, aquí estos puntos de corte son puntos importantes. Aquí se lo voy a mostrar. La potencia, como señalé, es $66. Una turbina de gas debería cobrar $66 por kilovatio año y con eso recupera su máquina. Pero si firma la distribución de gas fijo por todo un año, tendría que agregar a sus costos fijos $45 más. Si fija el transporte como costo fijo, le agregaría 114. Si contrata el gas, la molécula, como costo fijo, take or pay, agrega 175. En total ha sumado $400. O sea, pero entendamos, eso cambia también las pendientes. Las pendientes son estas líneas. El precio de Ocinermin, que fijó en el 2021 puestos a valor presente, hoy día es $38 megavatio hora. Es el costo variable de una turbina de gas, ¿ya? Ciclo simple, ¿ya? Asumiendo que todo es variable. O sea, este es el verdadero costo de Ocinermin. Pero realmente las centrales no tienen todo variable, tienen partes fijas. O sea, cuando se hizo la declaración se sabía que la molécula podía ser variable, por eso que se asumía de que el costo variable declarado debería estar por los $20 para un ciclo simple. Un ciclo combinado es diferente la figura, pero es la misma lógica. ¿Ya? Eso se cambió. No se entendió de que el generador puede firmar de diversas formas el transporte, la distribución y la molécula. Y por eso es que él debe tener una libertad en la definición de la pendiente, que es el costo variable. Aquí la pendiente en esta figura es el costo variable. Entonces, yo señalo que esto por Decreto Supremo 031 del 2020 se cambió, por Resolución 092 del 2021 se cambió, y hoy día todo se ha asignado a costo variable. O sea, el generador, cuando opera, el COES trata su costo de combustible como un costo variable. Eso es un peligro para él, porque él sabe que la máquina lo recupera con el precio de potencia. Eso sí lo sabe. Pero el costo del combustible no lo puede asumir como costo fijo si es que no cambia la pendiente del costo variable. O sea, poner todo el combustible como costo fijo implicaría que el costo variable es cero. Significa que el ciclo combinado o ciclo simple se comportaría como una hidráulica. Sería competitivo contra una hidráulica, pero eso no está así hoy día. Al inicio sí fue así la concepción, dejarlo libre que decidan. Eso ha cambiado, como le dije. Entonces, como recapitulando, yo tengo un precio de potencia que es el costo de la máquina. O sea, con ese precio recupero mi máquina sin riesgo. Pero Ocinermin dice que este es mi costo de energía, mi costo variable del combustible, precio de la energía. Es precio que yo paso en el COES. Entonces, se asume que esto es un costo variable dependiente de la producción de energía. Por lo tanto, el costo real del combustible, molécula más redes, esa es la parte verde. Eso, en teoría, los generadores pueden asumirlo de diversas formas. La mejor solución para ellos es que esto sea lo más variable posible. No pretendemos cambiar los contratos de Pluspetrol, de TGP, de Calia. No. Cada quien va a hacer su contrato como desee. Pero hoy día ya la regulación desde el 2021 le ha dicho
señor, tu costo del combustible es variable para nosotros. Entonces el generador está en un problema. Le has quitado competitividad por hacer eso. Recordemos, la pendiente, esa pendiente de línea roja es el costo variable. ¿Ya? Entonces, al generador hoy día no le conviene hacer contratos fijos por parte fijo, a menos que eso fijo lo pueda recuperar o lo pueda variabilizar. ¿Qué quiere decir? Que lo pueda consumir el gas en la cantidad de la parte fija que hizo. Por ejemplo, si yo contrato un 60% fijo, yo debería operar 60% del tiempo. Con eso no tengo problema. Entonces, así es como van a manejar los contratos. Esa es su lógica. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos un precio de potencia que paga el costo de la máquina? Tenemos una parte del costo del combustible, llámese las redes, que por seguridad uno debería tener las redes separadas para que el recurso se pueda usar. Si yo contrato eso como parte fija, por eso que es un rectángulo, la parte fija quiere decir no importa cuánto opere, igualito cuesta. Y la parte variable me quedaría la molécula. Si yo hiciera eso, ¿ya? Y el combustible, que es la molécula, solamente me queda variable, quiere decir que mi pendiente ha bajado. Yo debería tener esa flexibilidad. Ya, esto debe entenderse, esa es la nueva concepción. Si queremos ampliar gasoductos, va a haber una parte fija que tienen que asumir y dejemos una parte variable. Entonces, si el precio de la energía es un porcentaje X del combustible, entonces el generador puede contratar solamente 100 menos X como fijo. ¿Ya? Entonces, es una parte que hay que entenderlo. Va a depender de la contratación, la parte fija que asuma. Y esa debe tener la flexibilidad de pasarlo a variable. Entonces, ¿se puede mejorar? Sí. Sí se puede mejorar, pero entendamos que el generador tiene que ser viable siempre. Y para entender más, le traigo el concepto del diseño de la transmisión, que es la verdadera competencia que tiene un gasoducto. Cuando se diseñó el esquema de todo lo que es las APPs o el desarrollo de la transmisión del Perú, partíamos de un sistema eléctrico que eran tres grandes islas, el centro norte, el sur oeste, Arequipa, y el sureste, que es Cusco. Se requerían hacer uniones. Teníamos la Mantaro Socabaya y teníamos la Tintaya Socabaya. O sea, esas líneas nunca se pagan por flujo. Nadie ha pagado ni ha contratado la línea por flujo. Entonces, ¿cómo se paga? Lo paga la demanda por un concepto de confiabilidad general del sistema, porque las líneas nos permiten pasar la reserva de un lado a otro y usar mejor los recursos. La línea solamente representa el 10% del costo de todo el sistema. Entonces no deberíamos de cerrar la idea de que es mejor planificar la transmisión para que siempre exista recurso. O sea, el concepto de la transmisión en el Perú es cómo hago un sistema de transmisión para que permita la conexión de diversos tipos de centrales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la central es un 60% del costo de la energía eléctrica y un 10% de la transmisión. O sea, por la transmisión no vamos a cerrar el paso a las centrales. Este es el mismo concepto que tenemos que tener claro con el transporte del gas. Entonces, hoy día las líneas eléctricas se han desarrollado grandemente en el Perú, permiten la conexión de diversos tipos de centrales. Tenemos reservas duales en el sur, reservas duales en el norte. Dual significa que usa gas y diésel de combustible. Están preparados para gas, pero no hay gas, pero están funcionando con diésel. Llevarles un ducto, lo único que hace es convertirlas en una central que ya está pagada. Lo estamos pagando hoy día. En nuestro recibo lo pagamos. Es ilógico no llevarles el gasoducto. Es la mejor solución. Y una gran producción en Chilca como de 4.500 megavatios. O sea, este es nuestro sistema troncal. Entonces, tenemos un sistema de generación que tiene invertido como 16.000 millones de dólares.
¿ya? Un sistema que se desarrolla sin planificación. O sea, no hay planificación del MINEN y se paga con precios negociados. Tenemos una transmisión eléctrica de 4.000 millones de dólares, la cuarta parte de la generación, ¿ya? Que es planificado por el COES, por el Mineño, todos entran y sale un plan de transmisión. Todos los pagamos, todos los usuarios lo pagamos como un costo medio. Y tenemos un transporte de gas que hoy día representaría 2.000 millones de dólares, que hoy día están cargados en los precios de la energía, ¿ya? Pero necesitamos hacer algo adicional. Y esto tiene que ser planificado, porque funciona en paralelo al transporte eléctrico. Y necesita una reforma que ayude a buscar las sinergias entre el gas y la electricidad, a reducir los costos de expandir la transmisión y hacer el sistema más inestable, porque el sistema eléctrico hoy día es inestable porque no hay generación local funcionando. Entonces, en nuestro concepto, o sea, el concepto mío es que el gas lo único que hace es mejora la competitividad de todos, ¿ya? Y mejora la estabilidad del sistema. ¿Cómo se compone la demanda? Revisemos rápido, nada más. Mayormente libre, 60% es libre. El regulado, 40% con tendencia a ir bajando. Y hacia eso debe de ir, porque los clientes deben de negociar mejor sus precios. Pero se requiere una capacidad de modulación. La producción hídrica varía según el escenario hidrológico. Entonces, para atender esa modulación está la térmica. La térmica funciona para atender este cambio que tiene la hidráulica entre la avenida y el estiaje. La solar también tiene un comportamiento. O sea, no podemos pretender también de que la solar mover su energía del mediodía hacia la noche. Es mucho más caro. Es más barato hacerlo con una térmica. Entonces, necesita complementariedad la solar. O sea, para poder desarrollar mucha solar necesitamos poner un complemento. Y si ese complemento es más barato, o sea, es el más económico posible, es mejor. Y el único más económico en el Perú, térmico, es el gas natural. De igual forma tenemos la eólica. Necesita complementariedad. Buscar la solución para todo esto es complicado, pero dejemos al mercado que lo solucione. El mercado lo único que necesita son recursos. Ponles los recursos. O sea, uno de estos es la transmisión. Ya. Otro es el gasoducto, es un recurso. Ponerle para que el recurso fluya. Entonces, las térmicas a lo largo del tiempo se han comportado absorbiendo las volatilidades de las otras centrales. Ya, eso está bien, pero se necesita transporte para que pueda hacer eso. Y no lo puede contratar la térmica, eso como fijo. Necesita flexibilidad. Eso es lo que hay que entender en el diseño. Entonces, el gas natural tiene que ser viable y competitivo para el generador eléctrico. Entre el 2000 y el 2020, durante 20 años, se comprendió que se necesitaba alguien que absorba los costos fijos. Eso se llamó la GRP. El generador eléctrico asumía solamente los riesgos que él podía trasladar. No había RER que le podía quitar el despacho futuro, porque la hidráulica no era competitivo. Pero esto terminó. Hoy, con los gasoductos costeros o andinos que se quieran desarrollar, se necesita un sistema que posibilite que los ductos se hagan, ¿ya? Y a la vez que el generador eléctrico traslade eso como un costo variable o con mínimo riesgo. O sea, puede asumir un cierto costo fijo, pero otro tiene que ser absorbido por el sistema. Entonces, ¿se necesita el gas natural para el generador eléctrico? Sí. Ya, pero esto no va a poder competir si el transporte y la distribución para él es un costo fijo. O sea, hoy la ley 29970 te permite manejar esto como un concepto de confiabilidad. Ya lo hemos hecho en varias normas. Varios decretos se han amparado en esto para hacer una solución.
Ahora les muestro el comportamiento que ha tenido las centrales a lo largo de estos años. En el 2008, esta era la curva, la demanda arriba, la hidro y la térmica, con diferentes comportamientos. Los máximos ocurren diferentes. Lo importante es ver, miren cómo de la térmica que uno podría producir más del 70% de consumo térmico como promedio, uno podría contratar el 70% fácil de la capacidad sin problemas. Pero en 2024 la entrada de la solar, la entrada de las eólicas, ha hecho que el uso del térmico baje fuertemente. La hidráulica también ha bajado por el tipo de centrales que han entrado. Entonces eso a futuro va a ir complicándose más para la térmica. Por esa razón que la térmica ve como un riesgo la contratación de costos fijos. Podemos verlo en la demanda. La demanda ha cambiado del 2020 al 2024. Ha ido levantándose la curva, o sea, se ha ido haciéndose cada vez más horizontal. Eso significa una mejora del factor de carga. La hidráulica, en cambio, ha empeorado porque han entrado centrales que no tienen suficiente presa o suficiente embalse. Eso va a pasar con las renovables porque están buscando minimizar costos. Entonces, ¿y quién es el que asume la diferencia? Es obviamente la térmica, pero la térmica lo puede asumir si tiene flexibilidad para colocar reserva. Como le dije, uno puede tener aquí las diversas tecnologías que compiten. Entre el ciclo simple y el ciclo combinado, la economía dice que su equilibrio está en el 50%. O sea, si una central va a operar más del 50%, por lógica, eso debería ser un ciclo combinado, pero eso lo tiene que decidir el inversionista. El problema es que también necesitamos los ciclos simples, pero para que existan ciclos simples preparados a gas, como son las reservas frías, el tubo tiene que ser un costo variable para él. O sea, no estoy diciendo que el transportista se lo venda variable, sino que el transportista necesita cuando se haga una ampliación, el transportista necesita un ingreso fijo para poder pagar la ampliación. Tiene que haber ducto. Las centrales se colocarán a ese ducto que existe. Si no hay ducto, no va a existir centrales. Entonces, nosotros podemos tener, a lo largo del tiempo va a competir diferente cada una de las centrales. Lo que hace las centrales de gas de ciclo simple es reemplazar al diésel, porque parten del mismo costo fijo. Casi como máquina cuestan lo mismo. Conectarse al gas puede ser, asumir hasta la distribución es un peligro para ellos. Si queremos tener centrales a gas listas para operar, necesitamos tener redes listas. El ciclo combinado no conviene en todas las oportunidades y la tendencia es que baje el factor de uso del gas. Entonces, entendamos, el ciclo simple no puede asumir el transporte como un costo fijo. Si queremos tenerlo, tenemos que asumirlo como sistema. Aquí le pongo un ejemplo, como el uso de la térmica. Una parte puede ser combinado y una parte va a ser ciclo simple, la parte verde de arriba. La ventaja para el sistema es pasar de costos marginales de $25 a $40, que es un ciclo simple, a los precios actuales del gas. Pero si no desarrollamos todo el potencial en ciclos simples, vamos a tener máquinas con diésel a $200 y cada vez más con ese costo. Esto va a complicar los marginales y va a complicar los negocios. Va a ser difícil predecir a futuro cuál va a ser el precio del sistema y eso limita la contratación. O sea, mezclemos seguridad y economía. Entendamos cuál es la planificación que necesitamos. Les muestro acá el mapa del Perú. Tenemos el gasoducto troncal en el centro. ¿Ya? Tenemos recursos solares en el sur, tenemos recursos eólicos en el centro y en el norte. Tenemos hidráulicas más o menos en el centro del país o hacia el norte. Grandes proyectos. Tenemos centrales puestas térmicas para funcionar. 2000 megavatios en el sur, 500 megavatios en el norte. Necesitan gasoducto.
La mejor solución es el gasoducto. También necesitamos un gasoducto andino que resuelva el problema del sur, la zona del Cusco. Eso se va a decidir. Pero hoy día la solución más rápida a hacer es el gasoducto costero, que es para poder darle viabilidad a las centrales del sur. Entonces, tal como fue pagada la transmisión eléctrica, esto se paga por confiabilidad, no se paga por uso, por el flujo no. Eso lo pueden pagar los usuarios de cada ducto o de cada sistema. Pero el grueso, la parte fija de estos ductos, lo paga la confiabilidad. Por eso aquí digo, los gasoductos tienen que ser pagados de dos formas. Un uso, costo variable, por uso, costo variable, y por confiabilidad, que es el costo fijo, el componente que le falta. Entonces, la confiabilidad es un seguro que uno tiene para hacer frente a los cambios que nos dan los recursos renovables. Los recursos renovables son cambiantes, no tienen seguridad. Entonces, pero no podemos pretender que el generador asuma el costo de la confiabilidad. Eso no es así. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.